Estamos en coyuntura, esta vez con Enrique Gersi. Enrique fue diputado por Lima en 1990, en el último congreso bicameral que tuvo este país. Es uno de los abogados más importantes de la ciudad y lo hemos invitado para mirar la escena que se ha formado en estos últimos días alrededor de la vacancia, pero pensando en lo que puede representar este proceso institucionalmente. Enrique, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo, mi querido César. Te agradezco las inmerecidas palabras. Yo solamente, tú sabes, soy un profesor de derecho que litiga en sus tiempos libres para ganarse la vida, porque lo que nos pagan a los profesores no alcanza, hermano. Entonces, hay que tirar para adelante y yo estoy con todo gusto a tus órdenes porque coincido contigo. Nos encontramos frente a una circunstancia jurídica y políticamente muy importante y trascendente, ¿no? Que requiere otra mirada y por ahí es donde queremos comenzar esto, cuando ya hay decisiones tomadas en detalles de dominio público. Pero Enrique, desde tu punto de vista, ¿qué representa que en los últimos 3 años dos congresos distintos hayan abierto expedientes sobre vacancias por incapacidad moral y hayan generado esta especie de explosión institucional en la que ahora estamos? Mira, esto revela una profunda crisis de legitimidad política en nuestro sistema en general. Vayamos hasta el año 2000, la vacancia de Fujimori tal vez ha sido la primera vacancia por incapacidad moral. Claro, en ese momento el instituto era novedoso, no se le dio el derecho de defensa, ha habido muchas críticas porque lo vacaron en un día, ¿no es cierto? Para ir más atrás, hubo un anticipo, un amago de vacancia contra Fujimori el 91, en diciembre del 91, cuando durante una ceremonia de clausura en la Escuela Militar de Chorrillos, Fujimori dijo que el Senado de la República estaba controlado por el narcotráfico. El doctor Javier Álvaro Landini, senador de Fredemo en esa época, éramos una alianza con el Movimiento Libertad, el PPC y SODE, presentó una vacancia contra Fujimori que fue aprobada. Ese antecedente muchas veces lo olvidan los constitucionalistas. Fue aprobada el mismo día, sin darle derecho de defensa tampoco a Fujimori, porque el Senado consideró que las solas palabras de Fujimori lo descalificaban para gobernar, porque era evidentemente una descalificación, un intento de intimidación al Senado, calificarlo de narcotraficante, dominado por el narcotráfico. Cuando pasa la moción de vacancia por incapacidad moral al Congreso, a la Cámara de Diputados, perdón, curiosamente, los diputados estábamos distraídos en otra cosa. Fue una sorpresa la llegada de esta moción de vacancia y provocó, como te imaginarás, un debate tremebundo. Era presidente de la Cámara de Diputados Roberto Ramírez de Villar en ese momento. Y quienes salvan a Fujimori, esto no lo vas a poder creer, pero quienes salvan a Fujimori y piden que pase a comisiones la solicitud son Rafael Rey y Ricardo Letts. Maravillosa combinación. Rafael Rey era diputado por Lima, conmigo por el Movimiento de Libertad dentro de Fredemo, ¿no es cierto? Y se para, él en ese momento hace una invocación a la reflexión, dice, hoy ha llegado esta vacancia de sorpresa, no tenemos idea de lo que es, esto que pase mejor a la Comisión de Constitución. Y Ricardo Letts, que queridísimo amigo mío, lamento mucho su enfermedad actual, que era un revolucionario, andaba con pistola en bandolera y él no entraba en vainas, se paró. Y él tenía una amistad con Fujimori desde la agraria y lo dijo. Dijo que él tenía una amistad con Fujimori de la agraria, pero que él tenía una posición política totalmente distinta. Y sin embargo, consideraba que la solicitud que hacía el diputado Rey era correcta porque no se podía vacar a un presidente sin por lo menos tener un dictamen que alguien nos dijera de lo que se trataba y pedía el pase a Comisión de Constitución. Esto quedó ahí, porque luego cuando el Congreso regresa en abril, viene el golpe, el 92 y nunca se votó en la Cámara de Diputados la moción de incapacidad moral de Fujimori, la primera. La segunda fue el Express y después hemos tenido la de Kuczynski y ahora último esta de PPK. Yo creo que lo que hay, para contestar a tu pregunta, César, es una crisis de legitimidad política profunda que tiene que ver con dos cosas. En primer lugar,
la forma como se elige a los parlamentarios y en segundo lugar, la forma como se elige al presidente. No están alineados los incentivos. Los profesores de análisis económico del derecho diríamos que hay un problema de incentivos, un problema de agencia en la forma como se elige la representación nacional en general, como se eligen a los mandatarios. En esencia, ¿cuál es el problema? En primer lugar, al presidente lo eliges en segunda vuelta, 2 vueltas, el mecanismo de 2 vueltas por votación mayoritaria simple. Gana con 50% más un voto, el estilo francés clásico. Pero al Congreso lo eliges en primera vuelta por distrito plurinominal, hoy día además plurinominal y hoy día unicameral, por votación mayoritaria con cifra repartidora. Entonces vas a tener siempre desalineados, con fuentes de legitimidad distintas, al presidente. Tú puedes llegar a la segunda vuelta con 18%, como llegó Kuczynski, y ganar una elección. ¿No es cierto? Por eso no tenía bancada, pues. ¿No? Y eliges un parlamento que con el 20% se puede llevar 50 diputados, porque la cifra repartidora lo beneficia. Entonces, eso es insensato. Y es algo que ninguna crisis política quiere reconocer. Hay varias propuestas. Una, que no se elija al Congreso en primera vuelta, sino en segunda. Participé por invitación de la Comisión de Constitución con varios otros profesores en un debate la semana pasada que fue muy interesante. Era la idea de simplemente, para no cambiar el distrito electoral que implicaba una reforma constitucional, simplemente esta es una reforma de la ley orgánica de elecciones, ¿no? Y decir que la elección del Congreso no era con la primera vuelta, sino con la segunda. Y permitir, por supuesto, que las planchas al Parlamento se inscriban después de la primera vuelta, con lo cual ibas a provocar mayorías más claras, que no hubiera tanta votación oportunista de gente que quiere, ¿no es cierto?, con un cacique local, con el 3%, quiere meter un parlamentario y negociar después, en la segunda vuelta, con el gobierno su voto, ¿no?, que es lo que ha estado sucediendo. Entonces, yo creo que es indispensable entrarle al tema de fondo, César, porque si vamos a seguir vacando presidentes y en medio de un escándalo, la inestabilidad política va a ser permanente. El Perú, me da la impresión, además, va evolucionando cada día más hacia un parlamentarismo. Ya no somos un semipresidencialismo, somos un semiparlamentarismo. La institución de la incapacidad moral permanente declarada por el Congreso es claramente una institución parlamentarista pura. El presidente despacha, el Congreso despacha al presidente cuando le parece que no reúne las condiciones de idoneidad necesarias. La pregunta es, ¿eso es lo que quiso el constituyente? ¿Eso es lo más eficiente, si quieres tú, en términos de pura, digamos, organización política en un Estado? Yo creo que tenemos que entrar a la reforma política, no es esto que se ha planteado, que no elijan a los tipos que condenan en primera instancia, cosa que puede ser discutible, ni la reforma del financiamiento. La reforma política es la reforma que tiene que ver con la legitimidad de origen de los representantes. Y eso supone, creo yo, si vamos a ir a una segunda vuelta, bueno, hay varias soluciones. Ir a una segunda vuelta de todo. Presidente y el Congreso estilo francés. ¿Adoptamos un sistema francés? Bueno, adoptémoslo en todo. Pues. En Francia también hay segunda vuelta para el Congreso. Si no, de repente, esta fórmula híbrida de pasar la elección del Congreso a la segunda vuelta presidencial para que haya menos fragmentación del voto, menos oportunismo parlamentario. O si vayamos a ir a una mayoría simple, fórmulas mayoritarias, como la que existía, ¿no es cierto?, en el sistema electoral de la Constitución del 33, que ganaba el presidente, que ganaba. Si tenía menos del 30%, iba al Congreso, ¿no? Como ha sido por mucho tiempo. Entonces, pero lo que no puede ser es este enredo, porque lo que te hace es desalinear el Congreso del presidente y llevarte a conflictos. Cuando el presidente no tiene mayoría presidencial, parlamentaria, perdón, o no es capaz de hacer una alianza que lo sostenga, como logró Alan García con los fujimoristas, se tambalea. Mira el caso de Toledo. Metafóricamente lo digo, ¿no? Se tambaleó Toledo todo su gobierno. ¿No? Pobre, eso así no se puede gobernar, fue un caos.
¿no? Y Vizcarra, que era un hombre más bien duro, que venía después de una crisis institucional gravísima, como fue la de Kuczynski, que acabó con su renuncia, ahora confronta una situación de debilidad absoluta, ¿no? Que tu propio entorno te dinamite y él dice que lo ha traicionado su entorno. Bueno, es muy grave, ¿no? Es una crisis endógena. Eso no lo solucionas con medidas exógenas, militarizando el gobierno, con que los medios de comunicación te apoyen. Eso, la crisis endógena es cuando pisaste una mina, que te ha puesto tu propio agente. Entonces, eso no lo arreglas de afuera, eso tienes que arreglarlo de adentro, ¿no? Claro, y ese de adentro tal vez sugiera cosas como empezar a pensar en una escuela de formación de cuadros públicos, que Por entonces ejemplo. se convierte en un staff permanente, como en la época en la que estabas en el Congreso, se pensaba en equipos de asesoría permanentes que forman una especie de burocracia parlamentaria. Ahora, claro, la salida que propone es Pero interesante. César, Sí, si me permites, acabas de decir por algo importantísimo. Mira, cuando yo estuve, yo era, pues yo no tenía ni siquiera hasta 30 años cuando fui elegido en el año 90. Eso fue una locura de Vargas Llosa que me puso ahí en la lista. Yo tenía 28 años y era un radical y terminé en el Congreso. Yo llegué al Congreso y me di con una sorpresa, hombre. Ese Congreso que ha sido tan injustamente denostado en su época, tenía gente como Luis Alberto Sánchez. Oye, yo he estado en un congreso con Armando Villanueva, con Manuel Ulloa, es decir, Jorge del Prado por la izquierda, Carlos Malpica, que me agarró de mascota. Yo estaba en la bicameral de presupuesto, ¿eh? Me pusieron ahí de puros malvados para que me peleara con todo el mundo. Entonces yo estaba sentadito y esa época era la única comisión bicameral. Nos sentábamos en un pequeño hemiciclo alternados, diputado, senador, diputado, senador. Entonces me tocaba a mí, que era el más calichín, sentarme al lado del más viejo, que era el doctor Malpica. Y Malpica me agarró un camote de los diablos, según él, porque como yo soy un poco faltoso, yo le pregunté a Carlos, ¿no? Le digo, ¿por qué somos amigos? Le digo, y me dijo, ¿sabes por qué? Porque el primer día del Congreso me dijiste, oye, tío, pásame la jarra. Entonces me caíste en gracia. Y este enano, ¿de dónde salió? ¿No? Entonces, oye, y Malpica era pues una maravilla. Claro, cada uno tenía su punto de vista, ¿no? Y estaba Javier Álvaro Landín, Roberto Ramírez del Villar, Felipe Osterni. Cuidado, teníamos un parlamento europeo, viejo. Mira, el reglamento del Congreso de la época, que era bicameral, decía que el primero en hablar era el senador más antiguo, Luis Alberto Sánchez. ¿Quién podía abrir la boca cuando estaba hablando Luis Alberto Sánchez? Luis Alberto hablaba sin micrófono, tenía un vozarrón que llenaba el Congreso. En el Congreso siempre hay bulla. Cuando hablaba Luis Alberto, era un silencio sepulcral. Luis Alberto nadie lo interrumpía. Pues. ¿Qué le iba a dar? ¿Le iban a decir a Luis Alberto 15 minutos? Primero no te hacía caso, pues hablaba 3 horas y que le daba la gana. No, pero era pues una maravilla escuchar a Luis Alberto. ¿Y quién tenía el segundo turno? Esto era lo lindo. El diputado más antiguo, Roberto Ramírez del Villar. Entonces, el Congreso era básicamente una esgrima verbal entre Luis Alberto Sánchez y Roberto Ramírez del Villar, que era otro sabio. La diversión de Bobby, del que me hice muy amigo también al final, era corregir a Sánchez, porque él decía que Sánchez, que era un erudito, citaba de memoria. Entonces Bobby tomaba nota de todas las citas y como Sánchez hablaba 2 horas, mientras duraba eso, mandaba a traer de la biblioteca todos los libros que Sánchez había citado y luego se paraba con el libro en la mano y decía, Luis Alberto, te has equivocado, no es tal cosa, está. Entonces, claro, y Sánchez no se quedaba callado jamás, ¿no es cierto? Entonces, era una delicia. Era un parlamento de gente honesta, César. claro, pero además, Estos no eran ladrones, claro, Enrique, pero eran además, gente brillante que amaba a su patria. Cada uno defendía su punto de vista, pero a la hora de temas nacionales, era un parlamento que se ponía de acuerdo. ¿Qué pasó? ¿Cuándo perdimos esa calidad parlamentaria, lo que vemos y hemos visto del año 90 en adelante, en abril ¿no? del Del 92, ¿no? 92, ¿no? El ciclo al que tú te integras es uno que tenía 13 años de acumulación de rutinas, de relaciones, de tratos, de un, digamos, embrión de burocracia parlamentaria. Cuando tú Cierto. llegaste al Congreso, había asesores parlamentarios que estaban desde la constituyente del 78. Claro, y Chacón venía desde el 67. el Se 67. quedó toda la dictadura militar cuidando el Congreso.
Entonces mira cómo desacumular energías en cosas como la prohibición de reelección, en el no desarrollo de burocracias públicas y parlamentarias que tejan lazos, genera síndromes como la imposibilidad de comunicación que estalla en las cuestiones de no vacancia, porque esto es un no hablar, repetido 3 veces en 3 años. Ahora, tú dices, Absolutamente ok, de acuerdo contigo. vamos a atar la elección del presidente en la segunda vuelta con la elección del Congreso para darle un punto en común de enganche. ¿Y qué hacemos con el Senado? ¿Tendría sentido pensar en una elección de Senado Mira, a medio periodo? a ver, te digo mi punto de vista. A mí me gustaba el Senado. Creo que es un nivel de representación que no hay en el Perú. Ahora, con una Cámara solo tenemos una representación local, que está muy bien. Yo creo que los pueblos del Perú tienen que tener sus congresistas, sus diputados. Es la tradición democrática. Pero falta la representación nacional, pues nadie habla a nombre del país. Y no necesariamente lo que es bueno para el pueblo de Moquegua, lavo la bandera, por si acaso, mi familia es moqueguana, así que también habemos moqueguanos distintos. ¿Ah? Últimamente a los moqueguanos nos están dando duro, lavo la bandera, como dicen tus amigos de izquierda, vía moquegua, ¿eh? Así que no, también habemos otro tipo de moqueguanos, ¿ya? Pero de repente lo que es bueno para mi patria moquegua no es bueno para el Perú, pues, no necesariamente, ¿no? Entonces, tiene que haber un nivel de representación nacional. Lo que ha venido a suceder es que cuando el Fujimorismo suprime el Senado, el Tribunal Constitucional se convierte en el Senado. Entonces, en realidad, el Tribunal Constitucional no es un tribunal de justicia, lo hemos visto hoy, César. Pero con un problema Es serio. una cámara revisora. Claro, pero Es una cámara revisora. claro, Entonces, lo que hace, claro, actúa en las dos funciones, ¿no? Porque cuando resuelve un amparo, un habeas corpus, es un tribunal de justicia. Pero cuando resuelven este tipo de temas, las competenciales o las acciones de inconstitucionalidad, en realidad no son un tribunal de justicia, actúan por criterios políticos. Entonces, nunca desapareció el Senado. pero con, Simplemente tenemos un Senado por elección indirecta, pero ¿no con es una enorme cierto? Que es ventaja, el PC. pero con una enorme ventaja, porque el constitucional no va a negociar y la política requiere estabilización y eso supone Sí diálogo. negocian, ¿no? Y yo creo que en el constitucional negocian y se pelean mucho más Pero esa es otra humanamente. discusión. No son Esa es- tampoco dioses del Olimpo. Yo estoy seguro que los votos deben ser, ellos no los transmiten los plenos porque entiendo, son muy intensos y prefieren mantener esa intensidad que es muy natural como una forma de resolver. Pero yo preferiría, yo optaría por un Senado pequeño. Yo hice una propuesta, no sé si me escucharán, que no aumentemos el número de parlamentarios, eso no le va a gustar al electorado, que la comisión permanente se convierta en el Senado y se elija democráticamente por lista nacional. Es decir, que escindamos del Congreso a la permanente. Y la permanente, que es casi un Senado, ¿no es cierto? No se elegir, no sea un grupo de congresistas que desempeñan función de permanente, sino que sean electos por voto popular senadores y sea el mismo número legal 130, ¿no? Con lo cual no aumentamos la cantidad de parlamentarios, cosa que es muy impopular, sino aumentamos la cantidad, mejoramos la calidad, porque una cámara revisora siempre es fundamental. Y sobre todo sirve no solo para negociar, sirve para que la gente reflexione. En política lo peor es actuar con aturdimiento y precipitación. De acuerdo. Hay que reflexionar y actuar con madurez. Y hay que tener permanencia. ¿Y lo pondrías en elección junto con el presidente o a mitad de periodo? Yo lo pondría a mitad de periodo, porque es una manera de atenuar el enorme poder que tiene el presidente en el Perú, ¿no? Y resolver Creo que nuestra falta de convendría procedimientos hacerlo a de mitad de renovación por tres. periodo. Sí, y además le das espacio a los grandes líderes nacionales que hoy día muchas veces no tienen participación en el Congreso porque no quieren postular como diputado por una jurisdicción pequeña donde pueden perder. En cambio, si tienes un Senado, vas a tener, por ejemplo, por decir nombres, ¿no? Tendrías a Verónica Mendoza, a Raúl Díaz Canseco, eventualmente a Alfredo Barnechea, a César Acuña, ¿no es cierto? A gente de alto nivel, los jefes de los partidos, estaría como antiguamente, estarían en el Senado, porque es una votación nacional y le darías un nivel muy importante al Congreso. Yo creo que esa reforma es muy saludable. De acuerdo, vamos a una última pregunta, Enrique.
cómo llegamos a julio del 2021. Vamos, sea como sea, que se resuelva la cuestión de la vacancia por incapacidad moral, que será en octubre o noviembre de este año, vamos a tener a un presidente con una espada de Damocles, porque el caso ahora depende claramente de la Fiscalía, no del Parlamento, y un Parlamento que ha roto el último canal de relación con el presidente. ¿Cómo llegamos a Sí, julio? bueno, vamos a ver qué pasa mañana, ¿no? Ya el presidente ha designado a su abogado. Yo sospecho que él no va a concurrir. Entiendo que es el doctor Roberto Pereira, que es una magnífica persona. Bueno, a él le corresponderá ir a exponer los argumentos de defensa y habrá seguramente un debate muy apasionado en el Congreso. Si el Congreso somete a votación la moción, se aplicarán las reglas que existen actualmente, porque no pasó el tema de la exhortación al Congreso a modificar el quórum a 104, será con 87. Yo no sé qué va a suceder. Tengo la impresión que no hay 87 votos a favor de la vacancia, pero eso no lo puedo asegurar, ni tengo la menor idea de cuál será el resultado. Yo creo que va a influir mucho el tipo de defensa que haga el presidente. Sería muy importante que él fuera, porque creo que eso lo haría recuperar legitimidad y si el resultado es favorable, salimos de la crisis política me refiero. Si él no va y la representación nacional lo toma mal, se indigna, y votan por la vacancia o salen otros elementos de juicio o detenciones preventivas en el tema que está en la, o preliminares inclusive en el tema que está en el Ministerio Público. Yo creo que eso puede influir decididamente en la votación del día de mañana también. Así que mañana vamos a, como decían en mi época, vamos a comprar bastante canchita y sentarnos en la televisión a ver qué pasa, porque va a ser un día crucial. Ahora, supongamos que el presidente pasa la barrera. Bueno, tenemos un calendario electoral, ya él está de salida, lo que él debería tratar, creo yo que el gabinete Martos se quemó con esta salida militarista de la semana pasada. Yo buscaría una cosa más de consenso, tal vez para el proceso electoral mismo, buscaron, no voy a decir un nombre por decirlo, Antero Flores Arao, un personaje así, por encima del bien y el mal, que todo el mundo le tenga cariño, le tenga aprecio y ya encabezar un gobierno de unidad para ir al proceso electoral, que va a ser un proceso electoral disfuncional, porque no va a haber mítines, va a ser por Zoom, va a ser una elección bastante rara, bastante particular. Pues lo mejor es que no haya sorpresas ni que estén acusando de fraudes ni nada, ¿no? Porque si no, esta crisis se va a extender indefinidamente con grave prejuicio para la economía nacional. Si el presidente no pasara la valla, bueno, el TC no lo ha blindado, de manera que quedaría simplemente la aplicación de los mecanismos constitucionales y seguir adelante y que el presidente del Congreso asuma dentro del calendario electoral, se produzca la sucesión correspondiente en el Congreso y, no debe, y debería el Consejo, si eso ocurriera, al presidente que entrara, al presidente del Congreso, si tocara asumir, yo le daría el mismo consejo, que haga un gabinete de unidad nacional totalmente desvinculado de él, un personaje que digo como Antero, por el estilo, alguien que convoque, Carlos Neuhaus, totalmente técnico, algo que convoque a gente dispuesta a ayudar. Creo que hay mucha gente dispuesta en este momento a ayudar, a meter el hombro, a encabezar un proceso electoral. No nos falta nada, César, para esta elección. Creo que las planchas se tenían que escribir a fin de mes, a fin de octubre, creo, Este ¿no? mes. Entonces, bueno, ya se acabó, pues. Hay que hacer el tránsito, hacerlo bien, una elección impecable, y ya le tocará al próximo presidente comenzar a encabezar las cosas. Lo que pasa es que de aquí a julio falta mucho tiempo, ¿no? Entonces, si no se recompone un gobierno sobre una base de un gabinete de unidad nacional, que ya no debata políticamente los problemas, sino busque soluciones, la pandemia sigue, han habido 30.000 muertos y ningún responsable, la economía nacional está destruida, la capacidad contributiva de los peruanos desapareció, los ingresos tributarios van a caer dramáticamente, no se va a poder pagar buena parte de la deuda bancaria, el programa de Reactiva no sé cuán eficiente ha sido, es decir, el próximo año no, va a ser un año bastante malo, ¿no? Entonces necesitamos unidad nacional frente a eso. ¿Tú pensarías esa unidad en un gabinete que nos lleve hasta julio, un gabinete que cambie la ecuación de la política? Yo creo que sí, que ya no confronte un gabinete que sencillamente encabece un proceso electoral y vaya a las cosas técnicas.
económicamente, socialmente, trate de que no haya más fricciones de ningún tipo, que el gobierno de Kuczynski ha sido una crisis permanente. Creo que no hemos tenido un día de tranquilidad. Muchas gracias, Enrique. Seguimos Te buscando puentes. agradezco, César, un gran placer estar con ustedes. Ha sido Hasta luego, muy buenas tardes. Enrique García con nosotros, en Coyuntura. Gracias.